Saben, en estas últimas semanas, estando encerrado en mi casa, recuperándome de esta cirugía, sentí que me volvía loco. A mí me gusta estar ocupado. Lleno mi día con cosas por hacer y reuniones y cosas así, pero al quedarme en casa, nada más tuve tiempo de sobra y una de las cosas que hice fue leer casi 1000 tarjetas de cumpleaños que ustedes me escribieron. Quiero decirles que me volví a enamorar de ustedes otra vez, porque oír sus historias es tan bueno para mí, leer un testimonio tras otro sobre sus vidas y como estar en la iglesia, ya saben, ayudando a cambiar su vida. Estaba leyendo y me hicieron llorar y reír y dije, ¿qué? Mira esta. Y eso fue tan importante que pensé, son la mejor iglesia de todo el mundo. A todos nuestros campus, a los 19 los quiero mucho y estoy tan agradecido de ser su pastor y quiero que sepan, volví, bien, volví, ¿está bien? Bien. Saquen sus notas, vamos a seguir con la serie que empecé hace algunas semanas y gracias a Tom, a Buddy y a Steve Atterburn por su ayuda para seguir por mí con la serie sobre replantear tu vida. Y hoy el mensaje será muy práctico al replantear el tema del pecado, un gran problema de la vida. Si te pregunto, ¿cuál es el problema más grande que tienes? Podría ser, bueno, un conflicto con alguien más, o algo de estrés financiero justo ahora, o tengo mucha presión sobre mí, ciertas responsabilidades que debo cumplir, o quizás hables de una circunstancia o problema de salud. Al preguntar sobre tu mayor problema, la verdad es que no es nada de eso. Pues el mayor problema que tengo en mi vida y el mayor problema que tú tienes en tu vida, eres tú. Tú eres tu problema más grande. Tú te causas más problemas que ningún otro. Y yo provoco más problemas para mí que nadie más. La verdad es que siempre tomamos malas decisiones. Y cada que lo hacemos nos vamos por el mal camino y causamos todo tipo de problemas. Ahora, lo que pasa es que te hablas a ti mismo siempre. ¿Sí? Te estás hablando ahora. Te estoy hablando y tú dices, ojalá esto se ponga interesante. Y te la pasas hablando a ti mismo. Y el problema es que lo que te dices a ti no siempre es verdad. ¿Cuántas veces te he dicho que debes darte permiso de no creerte todo lo que te dices? Debes darte permiso de no creer ciegamente en lo que sientes. No todo lo que sientes es correcto. No todo lo que piensas es verdad. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Ya lo he dicho antes. Te mientes a ti mismo más que a otras personas. Te mientes a ti más que a otras personas. Y luego te dices cosas que a veces no son ciertas, pero al pensarlas y sentirlas, las llevas a cabo y eso te trae muchos problemas. Y cuando albergas creencias erróneas, esas mentiras que crees sobre ti, la vida, sobre Dios y otros, eso causa muchos problemas. Ahora, esto es lo que hace el pecado, o tu naturaleza pecaminosa. Y también se llama ley del pecado o el poder del pecado. Y se refiere a que dentro de mí algo está mal. Somos imperfectos en nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas y hasta nuestros corazones. Fuimos heridos de muchas formas. Y como estamos mal, no siempre hacemos el bien. Y a veces sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Yo creo que sí, todos sabemos que hay que hacer muchas cosas y no las hacemos. Aunque eso sea lo correcto, no lo hacemos. No voy a perdonarla, quiero estar enojado. Y cosas así. ¿No te pasa que sabes algo que no es bueno para ti, está mal o que te hará daño, pero aún así lo haces o lo comes sin más? ¿No te ha pasado eso? Sí, lo haces todo el tiempo. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores y lo que quiero hacer el día de hoy, en este día, es buscar replantear el problema del pecado en tu vida. Voy a ser muy rápido y de mucha ayuda para ti.
sobre algunas áreas de tu vida en las que sigues cayendo y aún te equivocas y sin querer hacerlo, lo haces o si quieres hacerlo, pero no. Vamos a hacer tres cosas. Vamos a ver el pecado y sus definiciones, y luego vamos a ver cuál es el problema con él y por qué nos trae tantos problemas. Y quiero que veamos la solución o cómo superar con esas áreas de tu vida que quieres conquistar. Primero definamos qué es pecado, porque hay muchas definiciones. Si te pregunto qué es pecado, casi siempre pensamos en la conducta, como matar a alguien, eso sería pecado, adulterio, eso sería pecado, y pensamos en acciones. Pero de hecho, Dios está más interesado en tu actitud, tus pensamientos, sentimientos y emociones, porque esas cosas determinan tu conducta. Y si quieres cambiar tu vida, no busques cambiar tu conducta, busca cambiar tus pensamientos, actitudes y sentimientos. Por eso esta serie es para replantearlos. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, voy a darte 4 definiciones. Toma las primeras 2. Muy bien. ¿Está bien? Háblanos sobre qué es el pecado. Escriban esto. Bien, número 1. El pecado es lo opuesto a Dios y al bien. Cuando queremos definir el pecado, empezamos por nosotros. Nos miramos a nosotros para entenderlo. La mejor forma de definir el pecado es empezar con Dios y entender que Dios siempre es bueno. Dios es perfecto. Por lo tanto, cada vez que yo hago lo contrario de lo que Dios haría en alguna situación, estoy pecando. El pecado se opone a Dios y se opone al bien. Mira estos versos en la Biblia, dice Salmo 1:11. Todo lo que Dios hace es bueno y justo. Podemos confiar en todos sus mandamientos. Él es un buen padre y eso es cierto todo el tiempo. Cuando veo quién es Dios, puedo comenzar con una positiva definición, que es lo que necesito para entender de qué se trata el pecado. Cuando piensas cuán bueno es Dios, Él es bueno en todos los sentidos. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 145. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Entonces, mientras quiero saber qué es el pecado en mi vida, yo sé que puedo ser amable con la gente, pero soy compasivo. ¿Con todos? Así es Dios. Y cuando no me importa la gente, a menudo no me preocupa nadie más que yo. En esas situaciones no soy como Dios, y eso es el pecado. Se refleja en mi trato a otros y relaciones, se ve en mi trato de la creación de Dios lo que Él hizo. Mira el verso en la pantalla. Así dice la primera de Timoteo 4:4. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha creado es bueno. Entonces, todo lo que Dios ha creado puedes verlo como un buen regalo de su parte, pero no siempre lo tratamos así. Los seres humanos perdemos su regalo, abusamos de sus dones, desperdiciamos sus dones, los desviamos y pervertimos y así los lastimamos. Pero, ¿son para eso? No, los malgastamos. Es parte del pecado. Debes entender sobre el pecado que las formas en que somos tentados es torciendo lo bueno que Dios nos ha dado. Dios nos dio, sabes, drogas, sexo y rock and roll, nos dio eso. Quizás las drogas y el sexo, tal vez no lo del rock and roll. Si hablamos de pastillas, hay cosas buenas sobre ellas, pueden curarnos, pero las usamos mal y todo se arruina. El sexo es un gran regalo de Dios, pero ¿cuántas formas de mal usarlo hemos inventado? Si al mirar al pecado, empiezas mirando a Dios y quién es, así podrás ver todo lo positivo que Dios quiere hacer en ti. Mira este verso, Job 34:10 dice, Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Y aquí hay una gran verdad. Dios es un Padre que quiere que seas como Él. Él quiere que seas así. Él quiere traer esto a tu vida porque Él sabe todo lo bien que esto te traerá. Una definición de lo opuesto a Dios y lo bueno. Otra definición de pecado, empezando con lo positivo, es el pecado es lo opuesto al amor. Todo lo que ama se opone al pecado. Amar es pensar en la otra persona, así como en Dios. Cuando Jesús habló del primer y segundo mandamientos, dijo que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Así que cada vez que hago lo opuesto a esto, cometo un pecado. La Biblia dice en Mateo 24:12, Jesús dice, habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará.
¿Ves eso en el mundo de hoy? Que el amor de la gente se está enfriando y somos más y más egoístas. Jesús dijo que eso pasa cuando el pecado y el mal aumentan, nos quitan el amor que hay en nosotros. Algo que debemos entender acerca de esto es, a veces nos puede parecer que algo es motivado por el amor, como solo por amor en esta situación es mentir, porque si miento nadie saldrá herido, pero el pecado lastima. Y aunque nos parezca que es por amor, no es por amor, es mentira y es pecado y te va a herir y también a otros. Pues cuando me involucro en aquello que no es amor porque no es útil, ni saludable, ni sincero, sino injusto, no confiable, son imprudencias que cometo en la vida. Todas esas cosas se juntan no solo para dañarme, sino también a quienes quiero amar. Bien, sí. Si lo que hago se opone a quién es Dios, si hago lo contrario de lo bueno, eso es pecado. Y si hago lo opuesto al amor, también es pecado. Y vamos a otras definiciones. Número 3. El pecado es siempre egoísmo. El 100% de las veces es puro egoísmo, es egocentrismo. Ahora, nos decimos a nosotros mismos que mucho de lo que hacemos en la vida es para beneficio de otras personas o para hacer el mundo un lugar mejor. Lo cierto es que a veces lo hacemos por nosotros mismos, por nuestros motivos, lo hacemos para nuestro beneficio. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, verso 16, pues donde hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que en la raíz de mi pecado está mi egocentrismo, está mi egoísmo. Y Dios está en verdad más preocupado por eso que por otras conductas externas. ¿Quién es el número uno en tu vida? ¿Acaso eres tú? ¿Quién ocupa el trono de tu vida? ¿Yo soy Dios en mi vida o Dios es Dios de mi vida? Escucha esto, Dios no te ha creado y no te ha puesto en este planeta para vivir para ti. Si crees eso, estás equivocado. Dios no te puso en la tierra para vivir una vida egoísta, hacer lo que quieras hacer o ser quien crees que quieres ser. Dios te puso aquí en la tierra para conocerlo y para amarlo, servirlo y disfrutarlo y de hecho para llegar a ser como Él. Fuiste hecho para algo más grande que tú mismo. Y si lo más importante en tu vida es elevarte y vivir para ti, no tienes un Dios grande en tu vida. Lo que está en el centro de tu vida es tu Dios. Y si no es Dios, entonces es un ídolo. Yo puedo ser mi ídolo, puedo idolatrarme, puedo vivir solo para mí. El egocentrismo, el egoísmo, el enfoque en mí es el centro del pecado. Donde hay egoísmo, hay desorden y todo tipo de pecado. Ahora, vivir para ti, como dije, es la raíz, es el fundamento, es hacer de ti un Dios, tu Dios. Ahora, vivir para ti resulta muy fácil en nuestra cultura, porque todo en esta cultura te dice, busca lo mejor para ti. Piensa en ti mismo. Todo se trata de ti. No todo se trata de ti. La vida no se trata de ti. Hay más que tú. Fuiste hecho para algo más grande que tú. No es una razón suficiente para vivir el vivir para ti mismo. Necesitas algo más. Dedícale a Dios toda tu vida. Qué difícil es vivir una vida desinteresada cuando el pecado del mundo de hoy, el número uno en esta cultura narcisista, dice que se trata de ti. Que busques sentirte bien, lo mejor para ti, que pienses en ti y que te olvides de los demás. Y si lastimas a alguien, no te interesa. Lo que digo es que tenemos un mal del yo. No me refiero al físico yo, sino al yo de mi ego. Pues lo que yo quiero es que todo gire alrededor de mí. Quiero ser el centro del universo. Quiero vivir a mi manera, tomar las decisiones que yo quiera y quiero lo que quiero cuando lo quiero. La mejor canción que habla sobre el pecado, ¿saben cuál es? A mi manera, de Frank Sinatra. A mi manera. Y estoy orgulloso. Me paré sobre otros, lastimé a muchos y, ¿sabes? Los decepcioné, pero lo hice a mi manera y estoy orgulloso. Me voy a ir al infierno, pero a mi manera. Sí, ese es el gran pecado. Hacerlo a tu manera. No fuiste hecho para hacerlo a tu manera.
Fuiste hecho para hacerlo a la manera de Dios. Así es. Y vivir una relación de amor para tener una amistad con Dios. Pero no puedes ser su amigo si vives a tu manera. Y si todo se trata de ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto ganas? ¿Qué tienes en la vida? Sabes, tengo una pequeña lista aquí, porque recuerdo que mi padre me dijo un día: hijo, el pecado, en esencia, es egocentrismo. El pecado es egoísmo. El pecado es ponerte a ti en el centro de tu vida. Dijo, no puedes entender la palabra pecado, sin ponerte en el centro. El corazón del pecado es el yo. Si tú solo vas a vivir para ti, Dios debería matarte. Bien, y llevarte al cielo de una vez, porque no haces la diferencia en este mundo, no lo vas a hacer un mejor lugar, no sirves en un ministerio, no harás ninguna misión, solo estás viviendo para ti. El pecado es siempre egoísta. Voy a darte otra definición. El pecado es siempre incredulidad. Específicamente, el pecado es siempre incredulidad en la persona de Dios. Y en retrospectiva, cada pecado en mi vida o en la tuya se reduce a esto. Cuando pecas, estás dudando de Dios. Dudas de su sabiduría, amor, compasión, gracia. Dudas de muchas cosas distintas. No creer es la razón por la que pecamos. No crees que Dios mantendrá su palabra. No creemos que Él es quien es. No confiamos en Él. Nos falta fe. Y cada vez que dudamos de Dios, terminarás pecando. Como no confío en Dios para esto, lo voy a hacer a mi manera, ¿sabes? Me las arreglaré. Y creo que lo haré mejor que Dios por mi incredulidad. Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 9, dijo que el Espíritu viene a convencernos de pecado, justicia y juicio. Y en el verso 9 Jesús dice, el Espíritu Santo nos convencerá de qué. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esa es la raíz del pecado detrás de todo. Al no creer que Jesús es quien dice ser, al no creer lo que Dios ha dicho sobre Él, sobre la vida, sobre mí, sobre el futuro y el pasado, cuando yo no creo en Dios, esa es la raíz de todo pecado, el no creer. Ahora puedo darte ejemplos y pasar las siguientes horas en esto, pero voy a darte 3 o 4. Escribe esto en tus notas. Mi pecado revela que cada vez que peco, en este punto estoy dudando de algún aspecto de Dios en mi vida. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, cada vez que estoy temeroso, cada vez que tengo miedo, siempre que me siento ansioso, me pongo un poco nervioso, un poco molesto, significa que en ese momento muestro incredulidad en las promesas de Dios. Porque si confiara en sus promesas, no estaría nervioso, ni ansioso, ni tendría miedo. Porque el miedo viene cuando no confío, no creo que Dios pueda hacer lo que dijo, estar conmigo, ayudarme, animarme, acompañarme, cuando tengo miedo. Dudo de sus promesas. Cuando soy impaciente, cada vez que me impaciento, que tengo prisa, ¿de qué estoy dudando? Estoy mostrando mi incredulidad en el tiempo perfecto de Dios. Y digo, Dios, ya te tardaste mucho, he estado orando por esto, quiero casarme, pero no lo he hecho, quiero hijos y no los tengo, quiero un trabajo, ir a la escuela. Cualquiera que sea tu meta si crees que Dios es muy lento, dudas que Dios sabe lo que hace, dudas de su tiempo. Y te impacientas. Por eso lo que hay detrás de tu impaciencia es que no confías en Dios en el momento, el resentimiento y la amargura. Cuando estoy resentido o estoy amargado, tal vez diga, ella consiguió un ascenso, pero yo no. Ellos tienen una casa nueva, pero yo no. A ellos les han pasado cosas buenas en su vida, pero a mí todavía no. Es incredulidad en la sabiduría de Dios. Y piensas, oh Dios, no me gusta tu plan para mi vida, yo quiero el de ellos, creo que mi plan es además mejor que el tuyo, Dios. Estoy dudando. Cada vez que me resiento y que me amargo, muestro que dudo que Dios realmente me ame y que Él sepa lo que es mejor. Dudo que trabaje todo para bien, aún en las cosas malas en mi vida. Realmente dudo en eso. Es incredulidad. La incredulidad sobre algo acerca de Dios, acerca de Él, está detrás de cada pecado en nuestras vidas. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Debe un seguidor de Cristo sentirse culpable? Sí, pero por solo un segundo.
Es lo que te toma confesar, Dios hice mal, lo siento, y luego la culpa se va. Dios nunca ha querido que cargues con la culpa por días, semanas o meses. Pero algunos han decidido cargarlo por años y no parece que te quieras liberar. Todavía te preocupa ese tonto error que cometiste hace unos 10 años y aún no te has perdonado. Y la cargas. Dios no quiere que cargues con tu culpa. ¿Por qué lo haces? Yo te diré. Porque dudas del perdón de Dios. Dudas de que realmente te haya liberado. Y no crees que tu pecado ha sido perdonado y olvidado por Dios, por lo que te aferras a Él y tratas de castigarte. Y así la culpa que cargas es de hecho incredulidad en el perdón de Dios. Es no creer en la gracia, misericordia y bondad de Dios. Y como no crees que Dios sea esa clase de Dios, tú piensas que está enojado contigo. Dios quiere vengarse de mí por aquello que hice hace un mes, hace un año o hace 20 años. Eso es dudar, eso no es creer. Y si te sientes inadecuado y dices, no sé si estoy a la altura de la tarea, no sé si puedo con esto, yo no sé, no soy la persona para esto, me siento inseguro e inadecuado. En ese punto estoy mostrando mi incredulidad en el poder de Dios. Dios es la fuente de todo poder. Y la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Crean en eso. Y una y otra vez dice, si tu fe es como una semilla de mostaza, moverás montañas. Pero si dudas que eres capaz, cuando dudas que, si te sientes inadecuado, lo que haces es dudar de su poder, de su presencia, de sus promesas, de su bondad y su sabiduría. Lo que digo es que cada pecado que cometas se reduce a esto. Es lo opuesto al bien y a Dios, es lo opuesto al amor, es egoísmo, es incredulidad. Ahora, si es la definición, ¿cuál es el problema? Hablemos del problema un poco. Hay 5 o 6 problemas con pecar que tú debes entender. Número 1, de hecho, Tom, puedes decirnos, comparte el número 1 y el 2. Primero, el problema es, yo nací con un deseo egoísta de pecar. Esto no se aprende. Sí. Nosotros no lo inventamos, todos nacimos con esto. De seguro hay cientos de testimonios al respecto justo ahora entre los que ya son padres. Ustedes no les enseñaron a sus hijos a pecar. Ellos comenzaron a hacerlo solos, nacieron con eso, no les enseñas a mentir, empezaron a hacerlo. No es como, oh sí, fueron a clases de mentira y ahora son muy buenos en eso. Ellos lo aprendieron. Les enseñaste a tus hijos a pensar por sí solos. ¿Sabes? Necesito otra pieza de esto o una más alta. Ellos piensan por sí mismos, naturalmente. Nacemos con esto. Hay un clásico pasaje en la Biblia sobre esto que podemos identificarnos muy bien. Si somos honestos, la Biblia dice, el apóstol Pablo, uno de los más grandes cristianos, escribió, siento que soy esclavo de mis deseos pecaminosos. El pecado me domina. Ni siquiera entiendo lo que hago, pues quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago el mal que no quiero hacer. No puedo evitarlo debido a mi naturaleza pecaminosa. Es decir, que nacimos con ella. Es una ley que obra en mí y que está en guerra con mi mente. Por eso esta serie de cómo empezar a pensar diferente, hay una guerra en nuestra mente y es por el pecado. Y todos nos identificamos, la vivimos, quiero hacer esto pero hago aquello. Y si me esfuerzo en hacer lo correcto, parece que es cuando más caigo en lo incorrecto. Y es hora de admitirlo. No es algo que pueda dejar. Es una parte de mí que debo tratar con cuidado. Nací con este egoísta deseo de pecar. Y debo aceptar que esto es un problema. Y que también se trata de relaciones. Número 2. El pecado corta mi amistad con Dios. En esencia, el pecado es un asunto relacional. Cuando le haces algo malo a alguien, por ejemplo... Cuando le digo algo hiriente a Shaundell, mi esposa, he pecado contra ella. He roto el compañerismo que tenía con ella. Si entras a la casa cuando esto pasa, podrías sentir la frialdad del hogar. Porque hay una relación rota, lastima la relación. Esto hace el pecado. En mi relación con Dios, la Biblia dice en Isaías 59, el problema está en sus pecados. Los han separado de Dios. Pero qué imagen, los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos.
porque algo rompió la relación entre Dios y yo, y fue mi pecado. Cuando sientes que no puedes orar y si oras no pasas del techo o sientes a Dios a miles de millas, algo que debes admitir es el problema del pecado en tu vida. Lo que todos hacemos en nuestras relaciones es buscar a quién culpar. Es decir, si me peleo con Chanel y no sale como quiero culparla. ¿Por qué sacaste el tema? No debemos hablar de eso. Siempre buscamos a quién culpar y hacemos lo mismo con Dios. Queremos culparlo y pretender que es su culpa por tocar el tema, pero la verdad es que es mi culpa. Por eso hay algo roto en mi relación con Dios. Es gracioso que eso es tan típico que culpemos a otros. Es tan viejo como Adán y Eva. Porque Adán, el primer hombre, cuando pecó, lo enfrentó como hombre y culpó a su esposa. Dios vino y dijo: Adán, ¿qué has hecho? Y él: pues la mujer que tú me diste me dio esta fruta. Y es como si dijera: Dios, si no me hubieses dado esta mujer, esto no hubiera sido mi culpa. Tú la creaste para mí y ella me tentó y ahora esto es su culpa y la tuya. Eso genera el obstáculo del que nos está hablando Tom. Ahora, un tercer problema con pecar. Muy importante. Cada vez que peco, algo muere dentro de mí. Casi no lo notamos, pero es cierto. Cada vez que yo estoy pecando, algo muere dentro de mí, porque el pecado es un asesino silencioso, es un asesino. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si mata, el pecado nunca puede dar vida. El pecado solo mata, solo trae muerte. ¿Sabes? No hubo muerte en la tierra hasta que el pecado llegó. Adán y Eva seguirían vivos si no hubieran pecado, porque según la Biblia, el pecado trae muerte, es un asesino. Escribe esto en tus notas: el pecado te destruye. ¿Tú qué piensas que es bueno y que te hará feliz, que te va a traer placer, que te sentirás mejor si lo haces a tu manera? Pero si te opones a Dios, vas contra el bien, te opones al amor, siempre es autodestructivo y muerte en ello. ¿Sabes? De nuevo, volviendo a las palabras, la palabra mal o la maldad es una palabra que se asocia al pecado. Porque lo malo es lo opuesto a la vida verdadera. Jesús dijo: yo vine para que tengan vida. Y puedes elegir el bien, hacer el bien, o también el mal, o hacer el mal. Se oponen entre sí. El mal es lo opuesto a la vida real. ¿Y qué se opone a la vida? La muerte. La muerte. Bien, Santiago capítulo 1, en la Biblia, verso 15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz, ¿qué? La muerte. Encierra eso, nos deja muertos. Pero no solo es muerte física, eso es parte. Todos vamos a morir porque hemos pecado. No hay duda de eso. El pecado trae muerte. Pero muchas cosas mueren en tu vida. Cada vez que pecas, muchas cosas mueren en mi vida, cada vez que peco. El pecado mata tu potencial. El pecado mata tu alegría. El pecado mata tu reputación. El pecado mata las recompensas del cielo por hacer lo correcto. Siempre se pierde. Podrías pensar: me sentiré mejor si hago esto. Dios dice que no, pero me sentiré mucho mejor. Es un asesino. Y muchas cosas mueren en tu vida. Las relaciones mueren en tu vida por el pecado. Y como dije, el potencial muere en tu vida por el pecado. De hecho, esta semana hice una búsqueda a lo largo de toda la Biblia y escribí una lista de las consecuencias de pecar. No voy a leerte la lista porque me tomaría 1 o 2 horas hacerlo, pero está en orden alfabético. Y yo pensé en darte algunas de las consecuencias de ir por mi camino y no por el de Dios. O de hacer lo que creo que es correcto. La Biblia dice que aunque así parezca, terminaré en muerte. El camino del hombre acaba en muerte. Esta es la lista de la A a la Z, una parte. A, al pecar trae ansiedad y también adicción. También alienación de Dios, alienación de otros y hasta de mí mismo. Yo no sé quién soy.
¿Y cuál es mi identidad? El pecado trae todo eso. C. Cuando peco, romperé mi corazón. También habrá cuerpos rotos por tanta enfermedad. Puede cortar tus relaciones y traer amargura. Como efecto del pecado, las compulsiones vienen por pecar. D. Al pecar, contraigo deudas. Compré cosas que no debería. Fue muy rápido y fue a crédito. La deuda crea enfermedad. Crea relaciones dañadas, reputaciones dañadas y muerte. E. El pecado trae la eterna separación de Dios en el infierno. M. Miedo. El pecado trae miedo. ¿Por qué? Porque el pecado se opone al amor. Y la Biblia dice que no hay temor en el amor. El amor no tiene miedo. Y cuando yo hago algo que está mal, no tengo amor, sino pecado. Miedo. Miedo al pasado, miedo al presente, miedo al futuro. Todos son resultados del pecado en mi vida. Sigue la C, culpa. Trae culpa. H, I, injusticia. Pecar crea injusticia en el mundo. ¿No es justo? Dios es justo, no nosotros. N, niños afectados en cada generación. P, pérdida. Pecando pierdes el gozo y también las recompensas y tu reputación. Y pierdes oportunidades, te pierdes las oportunidades que Dios tiene para ti al ir por tu camino y no por el suyo. Te pierdes lo que Dios tiene para ti. N, declive nacional y la destrucción nacional. La Biblia está llena de naciones que fracasaron en la historia porque ignoraron a Dios. Y sus maldades y sus vilezas y pecado trajeron la destrucción nacional y declive nacional. O, la opresión, la causa, el pecado. P, la polución de la creación, la causa del pecado. No habría polución en el mundo si no pecáramos. Esto es delicado. Podría seguir dando ejemplos de la Biblia, peleas, P, peleas, R, relaciones conflictivas por el pecado. Todo se debe al pecado. Egoísmo, incredulidad, estrés y el sufrimiento son por el pecado. ¿Por qué hay estrés y sufrimiento? Por el pecado. Lo causa el pecado, y así podría seguir y seguir. Ahora veamos un cuarto problema por pecar. Mi pecado podrá ser secreto, pero nunca es privado. Mi pecado puede ser secreto, pero nunca es privado. En otras palabras, aunque todavía no lo sepas, esto te afectará. La razón por la cual nunca es privado, por lo que no existe el pecado privado. Tiene que ver con dos cosas. Primero, con el tiempo alguien te va a descubrir. Saldrá a la luz de una forma u otra, será conocido aquí en la tierra, o todo mundo lo sabrá el día del juicio. De un modo u otro, este será expuesto. Números capítulo 32 en la Biblia, Números 32, 23 dice: y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Ese es uno de los versos más aterradores de la Biblia. Serás descubierto. Este será descubierto. Y todos los políticos deben saber por qué. Deben saber que el encubrimiento es peor que el pecado. ¿Cuánta gente es castigada por encubrir algo y esconden su pecado en vez de decir, sí, fui yo? Lo siento, fue tonto, perdónenme, me arrepiento y seré mejor y diferente. Hay dos razones por las que el pecado es secreto, pero no privado. Primero, en algún momento se sabrá. Alguien te descubrirá. Segundo, cada cosa que haces, buena o mala, afecta a otros, ya sea privada o no, ya sea secreta o no. Porque tu forma de actuar afecta tu carácter y eso afecta todo lo demás. Ahora, quizás hay gente en tu vida que ni siquiera saben la causa de por qué actúas como lo haces y sin saber por qué tú los afectas. Cada cosa que haces para bien o mal afecta a otra gente. La Biblia dice así, mira la pantalla, Romanos 14, verso 7. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Somos parte de la gran familia llamada la raza humana. Y la gente a menudo dirá, bueno, a ti, ¿qué te importa lo que haga con mi vida, si peco o no? Pues esta es mi vida.
Y es mi vida y es mi cuerpo. Y si no lastimo a nadie, ¿qué importa? La verdad es que si lastimas a otros, si dañas a otros, cada vez que pecas, decrece tu potencial para el bien. Y el bien que podrías hacer en el mundo no lo haces por el pecado en tu vida. Si paso muchos días sin un tiempo de paz, si me hace falta pasar tiempo a solas con el Señor para leer un poco mi Biblia y hablarle, si dejo de hacerlo por 3 o 4 días, lo notaría en mi persona. Sabría que no estoy tan conectado con Dios como debo estar. Si fuera una semana o 10 días sin pasar tiempo con Dios, Kay lo sabría. Ella lo sabría, porque no sería amoroso ni amable, yo sería un gruñón o lo que sea. Pero si fuera un mes o 2 sin estar con Dios, se darían cuenta. ¿Qué le pasó a Rick? Perdió su chispa. Él no está en sintonía con el Señor. Lo notarían. La gente nota lo que no crees que se nota. Por eso no puedes pecar en privado o en secreto y pensar que nunca nadie se va a enterar, porque te afecta a ti y también a los que te rodean. Y esto nos lleva al siguiente, escríbelo, número 5, quinto problema, es el pecado produce daño o causa daño a largo plazo. El pecado hace daño a largo plazo. Sus resultados a menudo no son inmediatos. Es como plantar una semilla en el suelo. Si planto una semilla, no puedo esperar una planta al siguiente día. No va a haber ningún resultado. Debe pasar mucho tiempo antes de ver algo. Eventualmente brotará y se hará grande y más grande y más grande hasta llegar a ser un árbol. Pero toma tiempo. Se siembra una temporada y se recoge en la otra. Plantas un día y cosechas al otro. Si yo peco, puedo ocultarme por un tiempo porque estoy en otra temporada de mi vida, pero en otra temporada cosecharé el resultado negativo. Amargura, rencores, culpa, traición y mucho más. Quizás no estás cosechando nada ahora, porque no cosechas en la misma época. La Biblia lo dice en Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Funciona en ambos sentidos. Lo que yo haga hoy determinará mi bendición o mi dolor mañana. Y de esa forma. Y a veces piensas que no pasa nada al pecar porque las consecuencias no son inmediatas. Es un poco así. Digamos que fuimos a Nueva York y estamos en el techo del edificio del Empire State. Y dije, ¿saben? Les diré algo. Yo no creo que exista la ley de la gravedad. Y tú dirás, Rick, no importa si lo crees o no, es verdad. Podrías decir, pues yo no creo en los 10 mandamientos y tampoco en la ley de Dios. No importa si crees o no, es verdad. Y no es que rompa sus mandamientos, ellos te rompen a ti. Son leyes universales como las leyes físicas, de la gravedad y la termodinámica y cosas así. Pero hay leyes espirituales con las que Dios ordenó el universo. Y aunque dijera, pues no lo creo, no importa, tiene efecto. Si siembras, vas a cosechar. Es una ley que no evitarás. Para bien o para mal, lo que siembres hoy, eso es lo que obtendrás. Y si siembras uvas, no tienes manzanas. Pero si siembras pecado, tendrás pecado en tu vida. Así que ya estoy en el techo del edificio, ya estoy en el edificio del Empire State. Y digo, yo no creo la ley de la gravedad, lo probaré, y entonces salto. Y mientras voy cayendo, ya sabes, 40 pisos hacia abajo, alguien se asoma por una ventana del edificio y dice, hola Rick, ¿cómo te va? Y yo digo, todo va muy bien. Aún no he tocado fondo. Pero voy hacia allá y me aplastará y me matará. Pecar te mata. Y hay mucha gente afuera, justo ahora, que ya se lanzó de este famoso edificio. Les preguntas, ¿cómo te va? ¿Cómo marcha todo? Bueno, Dios dijo que no, pero aquí estoy. Hasta ahora va bien. Es cuestión de tiempo. El pecado tiene a largo plazo consecuencias en él. Mira, de hecho, ahora sabemos, y es muy interesante,
que pecar o cualquier conducta, si se repite mucho una y otra vez, puede cambiar la forma de tu cerebro. Tú puedes cambiar la forma de tu cerebro repitiendo una conducta, ya sea buena o mala. Solíamos pensar, la ciencia se pone al día con Dios. Solíamos pensar que el cerebro era algo así, como una entidad sólida y acabada a la edad de 12 o 14 años de edad. Y que ya no cambias después de eso. Sabemos que no es así. Todo el mundo hoy sabe que el cerebro tiene plasticidad. Es decir, puede cambiar, es como moldeable, adaptable. Y si tienes un tipo de cerebro que tiende a la ansiedad, puedes cambiarlo. Y si tu tipo de cerebro tiende a la depresión, puedes cambiarlo. Y si tu cerebro tiene problemas para manejar la ira, puedes cambiarlo. Y es mediante lo que pienses y tus hábitos de vida. Y así, lo que sea que hagas con tu cerebro es tu elección. Pero a veces, si hacemos algo una y otra vez, y tomamos la misma mala decisión una y otra vez, ¿qué pasa? La brújula se rompe. Algunos tienen la brújula rota y se la pasan tomando malas decisiones. Por eso necesitan a un Salvador, Jesucristo. Por eso necesitan a otras personas que les ayuden a tomar buenas decisiones. Puedes reparar la brújula y con ella tu cerebro, pero hay consecuencias a largo plazo. La Biblia dice que los pecados del padre pueden recaer sobre 3 generaciones y hasta 4, de los nietos a los tataranietos. Algunos la han estado pasando mal por cosas genéticas y decisiones que sus padres y abuelos tomaron en su vida y tú estás pagando por eso. Si una mujer es adicta al crack y tiene un bebé y el bebé nace adicto al crack, no es culpa del bebé. Pero los pecados de la madre recaen sobre su hijo. Y ese niño tendrá problemas y otras cosas. Y así hay consecuencias negativas. La Biblia lo dice varias veces, 3ª y 4ª generación, pero es posible hacerlo. Para que esto sea positivo, puedes empezar haciendo cosas sanas, cosas buenas, correctas, cosas justas y no pecaminosas. ¿Y sabes qué? La bendición llegará hasta tus hijos y tus nietos y hasta tus bisnietos. Leamos este verso en la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 4. Habla de un tipo llamado Abías que hizo lo malo, pero la Biblia dice que era descendiente de David. Y escucha esto. Pero a pesar del pecado de Abías, el Señor recordó el amor de David por Dios. Y no permitió que se acabara la dinastía de David. En otras palabras, Dios bendijo a este hombre a causa de su ancestro. Quiero vivir una vida así. Cuando mis nietos, bisnietos y tataranietos luchen con el pecado y otros problemas, yo quiero que sea fácil, porque tenían un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo llamado Rick Warren que quiso vivir una vida justa. Y la bendición de mi vida alcanzó a otras generaciones. Por eso al pecar no te lastima solo a ti. Lastimas generaciones que vendrán. Porque hay un daño. Ese es el problema de pecar. Te diré uno más y luego la solución. Número 6. El 6º problema es desobedecer a Dios. No es divertido ni gracioso. Desobedecer a Dios, el pecado, no es divertido ni gracioso, sino un asunto serio. Si quieres saber cuán serio es el pecado, mira la cruz. Pero hoy lo que hacemos es aligerar el pecado, reírnos de él, bromeas con él. Y debes comprender algo muy importante sobre nuestra cultura. Cada vez que Satanás quiere lanzar otro pecado o hacer ver aceptable y bueno, él siempre empieza con la comedia. Series, shows de comedia, programas de televisión y cosas así, donde se burlan del pecado, pero se ríen con él. Satanás sabe que si puede hacerte reír de algo que es una perversión, perderá su importancia. Si puedes reírte de algo que es pecado, ya no será un problema, porque la risa baja tus defensas. Por eso empieza con la comedia. Es una trampa muy sutil. La Biblia dice esto. En Proverbios 10:23,
Al tonto lo divierte la maldad. Bueno, eso describe muchos programas de televisión. Soy un mal hombre, estoy muy mal y soy genial, moderno, divertido, gracioso, pero malo. Y, como si ser malo es mejor que ser bueno. Porque soy malo, entonces soy sexy y popular. Hay programas en la televisión sobre asesinos en serie y son la estrella. Como Dexter y otros programas así que tratan de total perversión. Y la gente los ve. ¿Crees que eso es gracioso? O vas al cine, disfrutas ver a la gente cometer adulterio y dices, me gusta entretenerme viendo a la gente pecar. Cuando vemos a otras personas pecar en películas, la televisión o lo que sea, básicamente reducimos nuestras defensas. Y dices, ¿fue divertido? ¿O fue genial? ¿O fue entretenido? No debes basar tu entretenimiento del pecado. La Biblia dice que eso es ser un tonto. Miremos el siguiente verso, está en Proverbios 10:23, leámoslo. El necio se divierte con su mala conducta. Él se divierte, es una gran broma, hacemos una gran broma al respecto. Digo, nos reímos de las personas que se emborrachan y tropiezan. ¿Es tan divertido? No es gracioso ver a alguien borracho. Es trágico. Es patético. Es inmaduro. Y muchas otras cosas, pero no es divertido. Pero convertimos los pecados en algo gracioso. ¿Y qué es eso? Bueno, es Satanás sutilmente bajando tus defensas contra esas cosas. La Biblia dice que el necio haya placer en pecar. Y cada vez que hallo placer en ver a alguien más pecar, soy un completo tonto. Porque estoy abriendo mi mente de forma incorrecta. ¿Por qué te digo esto? Porque te amo. Y en el amor tengo que decirte la verdad, aun cuando es difícil. Y la Biblia dice esto en Romanos capítulo 2, versos 5 al 8. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que ha hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Tenemos que amar a la gente lo suficiente para decir la verdad. Oremos juntos.